Es un tema, el proceso de colonización, que va teniendo una continuidad y transformación en el tiempo. Evidentemente hubo procesos de colonización y conquista previo al descubrimiento o encubrimiento de América, pero ninguno vino a constituir la subjetividad de las culturas hegemónicas como este acontecimiento. A partir del 1492 podemos encontrar ya un cambio cualitativo en la comprensión del sometimiento del otro. Hasta el 1492 no se había encubierto al otro como otro, sino siempre había relaciones, digamos, en casi igualdad de condiciones militares, tecnológicas, incluso culturales. Pero lo que ocurre en el 1492 es una relación totalmente asimétrica con el totalmente otro, en este caso los pueblos indígenas. Por eso el 492 marca de una manera cualitativamente diferente los procesos de invasión, conquista y dominación de los otros. Porque con el acontecimiento del encubrimiento de América se constituye de tal forma la subjetividad occidental, norte-europea principalmente, sí también del sur de Europa, pero principalmente en el proceso de reconfiguración de la subjetividad de lo europeo, en un plano de superioridad sobre todas las demás culturas. Y eso desde el 1492 hasta el día de hoy ha sido una constante que se ha hecho cada vez más sutil, donde el ser occidental, el ser moderno, el ser blanco posiciona, digamos, naturalmente, no por una explicación de procesos sociohistóricos y de poder, sino naturalmente en una situación de asimetría entre las culturas y los pueblos. Porque hasta el 1492 Europa, no existe Europa como tal, existen reinos cristianos. Entonces, cuando se confrontan con el mundo musulmán, se afirman como reinos cristianos. Cuando se encuentran con el centro del sistema interregional de aquella época, que es la China y la India, se afirman como cristianos. Y cuando se afirman frente al otro totalmente otro, que es el indígena, se dicen nosotros los cristianos. Entonces yo lo que hago es simple y sencillamente hacerle justicia, es decir, ellos decían que eran de reinos cristianos, yo digo eurocristianos, porque recordemos que también había euromusulmanes, 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica y también en el sur de Europa vía la península griega, pues son también euro, pero musulmanes. Que hasta antes del encuentro de los cristianos europeos con los indígenas de América, con los pueblos originarios de América, se distinguían, sí, del mundo musulmán, incluso los respetaban porque el poderío musulmán que va desde las Islas Canarias hasta las Filipinas, tienen totalmente rodeado al mundo cristiano. Los mismos cristianos reconocen la precedencia que tienen los judíos en relación a la fe como los hermanos mayores y reconocen la centralidad de China y del Indostán. Pero cuando se encuentran con los pueblos otros, que no saben ni siquiera explicarse quiénes son, Cortés en las cartas de relación a Carlos V le dice esos sarracenos con sus templos que son centros de adoración musulmana. Entonces el referente que se tiene hasta esa época todavía, el proceso de invasión y conquista, es el mundo musulmán. Pero cuando se confrontan con el indígena, los europeos jamás habían puesto en cuestión la racionalidad de ninguna otra cultura. Hasta que se encuentran con los indígenas, dicen, ¿tienen alma o no tienen alma? Entonces, la categoría de raza pasa a ser de diferencias culturales, muy explicadas por el contexto, pasa a ser una diferencia ontológica. Entonces la categoría de raza a partir del 1492 pasa a ser un elemento de clasificación natural, no ya de procesos sociohistóricos.
Se ve en el no reconocimiento, primero, a nivel filosófico, que fuera de Europa haya filosofía y posteriormente teología. No hay fuera de Europa filosofía. Todos los pueblos, dicen algunos pensadores, tienen religión, pero no todos los pueblos tienen filosofía. En otras palabras, no tienen razón. Tienen prácticas religiosas, tienen experiencias, pero filosofía en cuanto tal y teología en cuanto tal no tienen todos los pueblos. ¿Eso cuándo ocurre? Es una pregunta muy relevante, me parece a mí. Ocurre cuando se posiciona Europa como el centro del sistema mundo y a partir de allí empieza a clasificar quiénes sí tienen filosofía, quiénes no tienen teología y por lo tanto, al hacer esta clasificación, viene un proceso de apropiación de lo filosófico y lo teológico como exclusivamente europeo. Tiene dos elementos el acontecimiento del Tepeyacac. Por un lado está una imagen, que es una elaboración intercultural entre la creencia sagrada indígena y el cristianismo europeo, por un lado. Y hay un texto que fundamenta y justifica argumentativamente, racionalmente y teológicamente la sacralidad de esa imagen. Esos son los dos elementos del acontecimiento del Tepeyacac. ¿Por qué considero yo que este acontecimiento puede prevenirnos, puede distanciarnos de la práctica eurototalitaria del eurocentrismo? Porque es producto de un diálogo intercultural en una relación asimétrica entre la creencia sagrada indígena y el cristianismo europeo. No es que el cristianismo está sobre la creencia indígena, ni la creencia indígena niega el cristianismo, sino hay un proceso de diálogo y recreación religioso-cultural que me parece a mí eso nos puede salvar del proceso de imposición y exclusión en teología y en filosofía. Quiero decir que hay una epistemología hegemónica que fundamenta y justifica el discurso teológico como objetivo, como universal, y que al proponerse al hacer esta pretensión de universalidad, como universalidad, son dos cosas distintas, pretensión y universalidad, si ponemos el movimiento a las demás epistemologías, es decir, a cómo conocemos la experiencia religiosa de las demás culturas, todas culturas tienen experiencia religiosa. Si logramos descentralizar esta epistemología hegemónica y la hacemos una epistemología que escuche, que aprende, podemos entrar en una relación dialógica con las epistemologías, otras que nos presentan experiencias de Dios que fundamentan y justifican esas prácticas de fe que tiene la gente en torno a Dios y entonces podremos entablar una teología respetuosa, una teología plural, una teología abierta que tiene como fundamento la justificación racional a partir de un encuentro dialógico de culturas.